Hola de nuevo a todos, bienvenidos a una nueva charla para aprender a interiorar. Hoy contamos con José Iglesias. Hola, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, gracias. Pues mira, hoy José nos va a hablar de cómo mejorar la eficiencia de nuestras casas y mejorar así nuestro confort y nuestro bolsillo. Y para los que no conozcáis a José, él es aparejador, lleva 14 años trabajando desde las trincheras, que es el sitio correcto donde se aprende y donde se entiende el impacto real de la arquitectura y de las obras. Él ha sido jefe de obra, ha gestionado equipos y ha comprendido la responsabilidad de la profesión y con todo lo aprendido ha comenzado su propio proyecto, su propio negocio llamado Control y Gestión de Obras, donde ofrece sus servicios como profesional liberal compartiendo su conocimiento en su canal de YouTube. Entre sus especialidades se encuentran los estudios de eficiencia energética y las famosas certificaciones, ofreciendo además la posibilidad de realizar proyectos de rehabilitación energética. Y precisamente de eso nos tiene a hablar, de cómo mejorar la eficiencia de nuestras casas y así mejorar confort y bolsillo. Así que, lo primero de todo, ¿qué es un certificado energético? Para aquellos que aún no lo sepan, y por qué la ley nos obliga a hacerlo al vender o alquilar una vivienda. Bien, te cuento, Elena. Bueno, hay mucha gente, muchísima gente que aún no sabe lo que es un certificado energético y eso que desde hace 5 años pues, ya es obligatorio para viviendas que se alquilan o que se venden. Para viviendas o para locales, pero bueno, sobre todo estamos centrados en vivienda. El certificado energético, pues a mí me parece una herramienta muy útil porque la gente que va a alquilar, o sea, desde el punto de vista del inquilino, por ejemplo, o del comprador, tú cuando vas a ver una vivienda, bueno, la persona que vaya a ver una vivienda, pues siempre normalmente tiene las mismas dudas, que es qué superficie tiene, el número de habitaciones y cuánto cuesta. Esto como norma general. Pero, claro, en ese precio que cuesta, se refiere al precio que cuesta pagarlo, pero no el precio que cuesta mes a mes, digamos, el Claro. mantenimiento. Yo siempre digo que solo nos acordamos de que la electricidad, bueno, la energía en general, ¿no? Y la electricidad en particular, que está muy cara cuando nos toca pagar la factura de la luz. Y no es así, tenemos que acordarnos durante todo el mes, durante todo el año y durante cada día, ¿vale? No se trata de vivir a oscuras y sin electricidad, pero sí saber un poco lo que consumimos. Vale, dentro del consumo de energía en general de una vivienda, en España el 70% se emplea en calefacción, refrigeración y en agua caliente sanitaria. En calentar el agua para que sea caliente, ¿no? Eh, por ejemplo, en donde estoy yo, en Pontevedra, no se usa la climatización, o sea, pasamos de 30 grados en 5 días contados al año. Entonces, no se emplea la climatización. De hecho, el Código Técnico de la Edificación, para hacer el certificado de eficiencia energética, no recoge la refrigeración, ¿vale? Entonces, aquí gastamos más en calefacción y gastamos menos o nada en refrigeración. Y aquí, por ejemplo, está en torno a un 50% del consumo de energía del hogar en calentar los hogares y el 20% en calentar el agua. En otros sitios de España varía, es evidente que en Andalucía pues gasta más en refrigeración y menos en calefacción. Bueno, el tema es que el certificado de eficiencia energético recoge estos 3 casos. Calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Y esto, repito, es del orden del 70% del consumo total de energía. El gasto de electricidad no es encender la luz, porque encender la luz representa un 2% del total. Fíjate, Estamos bien poquísimo. ponerles, pero vamos a ahorrar sobre una base muy pequeña. Pero, sin embargo, si gastamos en calefacción el 50%, es más, si tenemos una caldera que de ella sacamos el agua caliente sanitaria y la calefacción, estamos interviniendo en el 70%, en lo que nos supone el 70% del consumo. En un certificado, vuelvo al inicio, en un certificado de eficiencia energética, al medir esas 3 cosas, pues sabemos la eficiencia energética del hogar, ¿vale? Entonces, posee una clasificación como la etiqueta de los electrodomésticos, similar, que va desde la A hasta la G. La regla mnemotécnica es, vamos, de A de ahorro a G de gasto, ¿vale? Hay 7 etiquetas, A, B, C, D, E, F, G, hay 7. Cuanto más abajo, más gasto. Ya se ve la etiqueta que ya se empieza a poner muy roja y la es muy verdecita. Y entonces, la idea es, vas a comprar
o alquilar una vivienda, y no vale con que el propietario te diga, no, no, esta vivienda es muy calentita, que tengo doble ventanal. Dice, no, no, porque eso lo van a decir todos los compradores, todos los vendedores. Vale, enséñame la etiqueta. Si yo veo que la etiqueta es una letra D de Dinamarca, que estaríamos en la mitad, es muchísimo mejor que una letra G. Vale, que la G va desde mucho hasta infinito. O sea, si gastas infinito es una letra G. Y la A es desde muy poquito hasta cero. Podríamos tener una vivienda que gasta cero. ¿Vale? Es complicado, pero sí. Entonces, vale, tú dime los metros cuadrados, dime las habitaciones, enséñame la vivienda, pero para el tema de la energía, lo que me voy a gastar en calefacción, en refrigeración y agua caliente sanitaria, con la etiqueta energética me es suficiente. ¿Vale? Claro. Ese es un poco el resumen. ¿Y por qué se ha decidido, tú sabes, por qué se ha decidido hacer, solicitársela a las ventas y alquiler y no, por ejemplo, al resto de viviendas? A ver, todo esto sale de una directiva europea del 2002, si no recuerdo mal, y la directiva europea decía, oye, pues en 10 años tenemos que tener esto implantado en cada uno de los países. La directiva europea ordena una cosa y pues los países nos adaptamos. Lo curioso es que en España nos adaptamos en 2013, o sea, desde el 2002 hasta el 12 no nos dio tiempo, pagamos 2013 y pagamos multas, pero eso es harina de otro costal, ¿no? Entonces, lo que se hace es, como sería, a ver, entiendo yo, como sería muy complicado que todas las viviendas tuvieran una etiqueta energética, o sea, de repente ahora creo que hay 2 millones de viviendas en España, pues hacerse el certificado energético sería latosísimo, entonces, digamos, hay una información contenida en la etiqueta que a quien interesa realmente es a los que van a vender, para saber lo que venden, a alquilar o a los inquilinos y a los compradores. Entonces dijeron, vamos a hacer todo esto. En el 2007 también se implantó el primer paso de la etiqueta de eficiencia energética, que entró el Código Técnico de la Edificación. Entonces, las viviendas nuevas que tienen el proyecto anterior al 2007, perdón, al 2008, porque hay un año de bueno, que es opcional, de prórroga, exacto, pero a partir de ahí las viviendas nuevas tienen la etiqueta de eficiencia energética, ¿vale? En obra nueva. Y después, para las viviendas ya construidas, entró en el 2013. Entonces, claro, ellos han dicho, vale, las viviendas que se hacen a partir del 2007 tienen que tener la etiqueta sí o sí, las viviendas o los locales o los edificios, ¿vale? Pero las viviendas que ya existen y que no la tengan, pues es obligatorio si la van a alquilar o si la van a vender. Entonces, es una forma para... O sea, el objetivo al final yo creo que será cubrir todas las viviendas porque en algún momento pues se procederá a vender o alquilar. Bueno, claro, pero bueno. a ver, yo en mi vivienda, bueno, yo lo hice para... cuando me hice uno de los cursos, el primero de todos ya lo usé como modelo para el curso, ¿no? Pero bueno, oye, si tú tienes una vivienda, ya sabes lo que consumes, puedes saber de qué careces y no te puedes hacer una auditoría o algo esto para saber en qué estado estás, pero bueno, digamos que no te urge, o sea, tú ves la factura de electricidad y dices, pues mira, creo que gasto un montón o voy a comentar con mis amigos si gasto mucho o gasto poco. Ya sabes. Vale, si porque ¿qué puede suponer en dinero pasar de una E a una A? ¿Entonces podría suponer? Vamos a ver, es que es complicado. Mira, la etiqueta energética mide 2 cosas, las emisiones de CO2 y el consumo de energía, y lo mide por metro cuadrado y año. Evidentemente no es lo mismo una vivienda de 70 metros cuadrados que de 110. Claro. Ni es lo mismo una vivienda que está aquí en Pontevedra que en Alicante, donde creo que estás tú. Y no es lo mismo, claro, y si vemos una vivienda en Canarias es distinto, ¿no? De hecho, la etiqueta energética depende de la zona. Al final, la etiqueta, el rango de la calificación es un rango estadístico. Por ejemplo, las obras nuevas que te comentaba que tienen la etiqueta desde el 2007, si cumples estrictamente la normativa que había por aquel entonces, tendría una etiqueta D, que es la mitad. Tienes 3 por encima y 3 por debajo. Está en la mitad. Y a partir de ahí, si es mejor, tienes mejor etiqueta, y si es peor, tienes peor etiqueta. ¿Vale? Entonces es un tema estadístico. A ver, yo te puedo decir, por ejemplo, que si descartamos la A y la G, porque la G va hasta infinito y más allá, y la A va hasta 0,
o bueno, si tienes paneles solares, incluso podrías generar más energía de la que consumes, ¿vale? Pero las otras, desde la D hasta la F, esas 5 que nos quedan, y la D es la del medio, podemos decir que si una D es un consumo medio para una vivienda del 2007, ¿vale? Del proyecto del 2007, podemos decir que la B consumiría la mitad de energía que la D. Y la F, el doble, ¿vale? He visto estadísticas y cosas, pero de noticias de prensa y de cosas así, que, por ejemplo, un hogar medio en España, con una letra D, andaría un consumo por unos 500, 600 euros anuales, ¿vale? Entonces, claro, si yo te vendo un piso y te digo, te vas a gastar 600, no te lo digo directamente, te lo digo con la etiqueta, aquí te vas a gastar 600 euros anuales en climatización y agua caliente. O si te digo, aquí te vas a gastar no 600, sino 1.200, ¿vale? Y tú vas a comprar una vivienda y hay dos viviendas que para ti estás dudando si comprarte una o comprar otra, está en el mismo barrio, tiene la misma superficie, el precio de venta es aproximado y dice, aquí te gastas 600 y aquí te gastas 1.200. ¿Cuál te compras? Después puedes decidir, pero ya tienes los datos. Repito, esos 500, 600 euros es orientativo porque depende del tamaño y depende. Mi confort térmico, por ejemplo, mi confort y la de mi familia está por los 19 grados y hay otra gente que necesita 21, ¿vale? O sea, la etiqueta energética, una de las cosas buenas que tiene es que coge una familia tipo, que es de 4 personas, un confort térmico, que es de 20 grados, calcula un tanto por ciento de humedad y unas condiciones equiparables entre una vivienda u otra. O sea, tú puedes decir, yo gasto muy poco porque no tengo calefacción. Dices, claro, es que así te gastas cero. Pero claro, cuando haces la etiqueta, dices, aquí se te calcula un tipo de calefacción porque no es gasto, pero es confort. O sea, tú lo penalizas en confort. Entonces hay que... Yo vivo solo y uso muy poca agua caliente. Ya claro, pero tú a quien le vas a comprar, a quien le vas a vender o alquilar el piso, pues normalmente si tienes un piso con 3 habitaciones, seguramente sea para 4 personas, ¿sabes? Va por un baremo de metros cuadrados. O sea, digamos que intenta medir usos iguales o similares y en viviendas similares. Por eso sale por metro cuadrado el rango de la calificación. No, muy interesante, está muy bien claro, explicado. por ejemplo, esto lo comentaba en un vídeo post de los míos, hace, bueno, un par de meses, una cosilla así, a principios de verano, que cuando vas a alquilar una vivienda de las más antiguas es o sea, del 2005 es antigua, ¿vale? O sea, no me refiero a del 80, o sea, de 2005 para atrás. Pues, por ejemplo, las etiquetas suelen ser la mayoría, dejamos la D, E, F, G, o sea, de las 3 peores. Aparte del parque inmobiliario español es muy malo y se construía muy mal al margen de que la gente diga que se construye muy bien. Incluso ahora estamos ahí. Vale, de esas 3 peores, aunque esta sea muy roja, esta sea un poco roja y este ya sea anaranjado en la etiqueta, vale, de aquí a aquí es que hay el doble. Hay el doble, o sea, entre el doble y el triple. O sea, no puede ser que compremos un coche y nos fijemos en si no me consume 5 litros a los 100 kilómetros o 8 litros a los 100 kilómetros y en una vivienda que gastamos muchísimo más y para prueba cualquier factura de electricidad que tenemos mensualmente o bimensualmente y aquí te estamos diciendo, oye, mírate esta etiqueta que con esto te vas a gastar el doble. Después, si te gusta mucho el piso, lo que sea, es tu decisión. Cada uno valora lo que puede, pero por lo menos debes saber que con esta vas a gastar el doble en energía que con la otra. Y el doble y cada vez es más cara. O sea, cada vez ese doble es más. Que es como exponencial, no tanto, pero vamos, que va Exacto. aumentando. Claro. Sí, si aumentas un 20%, pues un 20% del doble, pues es un 40% más que te gastas. O sea, Guay, ¿no? Eso hay que fijarse. ¿Y entonces en qué puntos las viviendas pierden? ¿O qué es o sea, la eficiencia energética está claro que es el dato cuantificado, que te da una aproximación, pero claro. ¿en qué consiste cómo se mejora la eficiencia energética? Pues mira, claro, la gente piensa que es algo estadístico, yo tengo esta vivienda aquí y consume esto. No, a ver,
En un certificado de eficiencia energética se analizan muchísimas cosas, ¿vale? Lo primero es analizar las demandas y después con esas demandas satisfacerlas con la energía o con la caldera o con lo que necesitemos. Para la demanda, claro, no es lo mismo tener en España una vivienda con la fachada principal orientada a sur, que nos da el sol todo el día, durante todo el año, ¿vale? Que una fachada orientada a norte, ¿vale? Si estamos en sur y nos pega el sol y tenemos muchas ventanas, también se analizan las ventanas, tanto el marco como el acristalamiento. Si lo tenemos a sur, ya estamos absorbiendo sol, ¿vale? Y ya nos estamos calentando, que es el mayor porcentaje del consumo de energía, ¿vale? Después también, para que no se preocupen los andaluces y los canarios, ¿no? Pues también se miden, además de las ventanas y las fachadas, los aleros. Los aleros, porque como en verano, el sol está más alto, pues me produce sombra en la ventana y no me entra el sol. O sea, no se trata de, pongo ventanas, pero voy a tener mucho calor, entonces como estoy en Canarias, no tengo ventanas. No, está bien que tengas elementos de protección solar, pero además con un alero, como el sol está más alto, pues ya te lo esquiva, ¿vale? Es decir, se analizan eso, la orientación, las ventanas, el acristalamiento, el tipo de acristalamiento, las sombras sobre esas ventanas. Se analiza, por supuesto, el cerramiento. El cerramiento, sobre todo, lo que más incide es el aislamiento térmico. No es lo mismo tener 10 centímetros de aislamiento térmico que 2 o 0 centímetros de aislamiento térmico, porque en viviendas del 80, del 78 para atrás, no tienen aislamiento térmico. ¿Vale? Claro. Para explicar a las personas que no sepan mucho cómo se construye una fachada, son como capas, ¿no? Entonces, claro, tienes un cerramiento exterior, luego tienes una cámara de aire a lo mejor, o aislamiento, y luego tienes una cámara interior, que es el tabique que tú ves desde el interior de tu casa. Exacto, exacto. Nosotros desde dentro vemos esta pared, desde fuera vemos esta y no sabemos lo que hay ahí. Ahí lo sabemos los técnicos. Lo sabemos o indagamos. Vale. Hay trucos. Por ejemplo, yo uso mucho el de desmontar la caja de persiana en las viviendas antiguas, porque ahora ya viene incluida la carpintería y ya no lo vemos. Si desmontas la caja de persiana, ves hasta dónde llega el aislamiento, qué espesores tiene, o no ves aislamiento, ves solo la cámara de aire. Entonces tendríamos la pared exterior, la pared interior, la cámara de aire, por lo menos aquí en Galicia todas hay porque hay problemas de humedades, y después el aislamiento térmico o no aislamiento térmico. ¿Vale? Entonces, dependiendo del aislamiento térmico, ya lo dice la palabra, nos aislamos más térmicamente o menos. El aislamiento térmico no da calor, impide el flujo de calor. Entonces, en invierno impide que el calor se nos vaya y en verano impide que el calor entre. Porque también hay gente que se piensa, no quiero aislar mucho a mi casa porque en verano tengo mucho calor. Y no es así, no es así porque impide ese flujo, ¿vale? O sea, no hay ese problema. Impide el flujo, vaya de dentro para afuera o de fuera para adentro. Vale, eso influye muchísimo. Influye pues imagínate que debajo tienes un local que está desocupado, que no es un local. Claro, ahí tienes una transferencia de temperatura. Si debajo tienes otra vivienda, como tú estás a 20 grados y la otra vivienda está a 20 grados, o eso lo calcula el programa, por lo que te comentaba antes, pero si tienes una zona que está desocupada, no vas a tener imaginemos, 0 grados que tienes en el exterior el 21 de diciembre, pero tampoco vas a tener los 20, entonces a lo mejor tienes 10. Todo esto está parametrizado por el código técnico, por normativa, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un intercambio de temperatura, menor que si fuera exterior, pero mayor intercambio que si fuera otra vivienda. Mayor, porque si fuera vivienda sería 0, sería eso, se estima 0. Todo eso también, imagínate una vivienda que tiene la fachada principal a sur y después en el otro tienes viviendas alrededor. Es una vivienda, un piso, una vivienda en un bloque. Por arriba tienes vivienda, por aquí vivienda, por un lado vivienda, por otro lado vivienda, vivienda por todo y la única fachada que tienes es sur. Ya tienes muchísimo ganado. Y si además tienes unas buenas ventanas que te impiden el flujo de temperatura y un buen cerramiento térmico, es que ya tienes una casa. Claro, por ejemplo, en vivienda unifamiliar es más complicado, porque tienes 4 fachadas, tienes un suelo y tienes arriba. Pero por eso tienen otra escala, ¿eh? O sea, las viviendas unifamiliares tienen la misma escala, pero se compara con otras viviendas unifamiliares, no con el piso. Sino las viviendas unifamiliares serían siempre G y los pisos serían B o C. ¿Vale? Sí. Cada tipología y cada zona de
está dividida en 5 zonas, España está dividida en 5 zonas energéticas y entonces se comparan con ellas mismas. No es lo mismo una vivienda en Galicia que en Canarias, ¿vale? O sea, tiene su tipología y se comparan con similares. Tampoco se construye igual, ¿eh? Ya te digo yo. Y no se construye igual, lo sé, conozco mucha gente que trabajó y que vive en Canarias, en Andalucía y todo, y es normal. Aquí tenemos cámaras de aire porque tenemos muchos problemas de humedad. Y el 95% de las cubiertas son cubiertas inclinadas. Aquí hay muy pocas cubiertas planas, pero si nos vamos al sur, fíjate, en Andalucía hay muchas viviendas con el cerramiento en blanco para reflectir la luz del sol. Aquí de eso no nos preocupamos. Aquí ponemos el granito de la zona y tiramos millas. Vale, te comentaba, además de analizar un montón de parámetros para averiguar la demanda, todo eso, la sombra y todo eso, después está esa demanda, ¿cómo la satisfacemos? Y entonces, ¿cómo la satisfacemos? Pues ponemos, yo tengo una calefacción que tiene este tipo de acumulador, funciona con electricidad, por ejemplo, tiene esta eficiencia, la propia caldera. El agua caliente, pues para el agua caliente tengo pues una caldera de butano, funciona con una bombona, tiene esta eficiencia, o este rendimiento, es que también calcula el programa, si no sabes, pues te pone algo por defecto, y de ahí lo sacas, como tienes la demanda y tienes lo que consume para satisfacer esta demanda, pues entonces te saca un resultado, ¿vale? Bueno, no te lo dije, una de las importantes pérdidas de energía es por los puentes térmicos. Los puentes térmicos, que la mayor parte de la gente de la población no sabe lo que es, incluso muchos técnicos lo ignoran, te lo digo por experiencia, estás asintiendo, tú también conoces a muchos compañeros. No, compañeros, no, yo conozco gente en obra que, como lo han hecho toda la vida de esta forma, pues todos los encuentros un poco singulares, que es donde realmente es donde se producen las pérdidas, es lo que dicen que eso lo han hecho así, que a eso les parece una tontería el poner ahí el aislamiento o lo que sea. Claro, claro. Ellos se basan en una cuestión, ellos en general, ¿no? Que es, yo tengo un cerramiento de 3 metros de altura y una fachada de, pongamos, 10 metros, tengo 30 metros cuadrados de fachada. En esa fachada, si la aíslo bien y las ventanas, que suelen ocupar un 10, un 15%, son buenas ventanas, ¿en qué me influye que tengamos los pilares empotrados? ¿Vale? Bueno, porque a todo esto, a ver, voy a empezar desde el principio. A todo esto, un puente térmico es una zona de un cerramiento que contacta la zona exterior y la zona interior con un elemento. Y entonces hace de puente entre el calor y el frío, por ejemplo. Entonces, antes hablábamos de las dos paredes, el aislamiento y la cámara de aire, pero si tenemos un pilar empotrado, no tiene ni aislamiento ni cámara de aire. Entonces estaría en contacto el frío y el calor y ahí se produce un flujo muchísimo mayor que en el resto de la zona. Vale, entonces, el característico puente térmico es en los pilares que están embebidos en el cerramiento. Tengo un cerramiento de 30 centímetros, tengo un pilar de 30 centímetros, le he hecho pinturita por fuera, le he hecho un yeso por dentro y me queda ahí que nadie sabe que hay un pilar. Nadie sabe hasta que aparecen condensaciones e incluso mohos o gotitas microgotas de agua. ¿Vale? El problema es que ahí no tenemos aislamiento. ¿Vale? Y entonces, mucha gente dice, si yo tengo 30 centímetros de aislamiento y tengo 30 metros de aislamiento, 3 por 10, ¿en qué me va a influir el tener 3 pilares? Que los pilares ocupan 30 centímetros por 3 metros de alto, en casi nada. Claro. Claro, pero esto sería lo equivalente a tener una botella de agua y yo digo, bueno, como tengo aquí plástico por todo, le hago un agujerito. ¿En qué me influye tener un agujerito en todo? Bueno, me influye que por ahí se me escapa el agua, ¿vale? Y aunque sea muy gordo este plasticucho, aunque sea muy gordo, que esté muy bien aislado haciendo el símil, por el agujero se me escapa, ¿vale? Es como si abro una ventana, se me escapa. Y por los puentes térmicos se escapa en torno al 25% del calor en una vivienda convencional común, ¿vale? El 25%. Entonces los puentes térmicos hay que cuidarlos mucho. O sea, hay que cuidar las ventanas porque es el sitio más débil. Las ventanas tenemos que usarlas
para captar sol y para captar luz. Pero, por ejemplo, en fachada norte, si puedes, evita poner ventanas. O ponlas pequeñitas para ventilar pues alguna estancia que no uses mucho o algo así, sea las escaleras, sea un baño así. Pero mejor no poner ventanas en la zona norte, porque la mejor ventana es peor que el peor de los cerramientos. Otra regla mnemotécnica. Vale, aunque tengas una ventana muy buena, muy cara, muy bien colocada, siempre o casi siempre va a ser peor que un cerramiento de hace 20 años. ¿Vale? Esto nos define la etiqueta energética y me preguntabas también sobre qué debemos actuar, pues sobre eso mismo. O sea, con el certificado energético sabemos cuáles son los puntos débiles, el propio certificado energético, en el propio certificado energético, el técnico define cuáles pueden ser las líneas de actuación recomendadas para mejorar esa eficiencia energética. No es obligatorio, pero yo después de hacer un certificado energético, pues digo, estoy viendo que tu vivienda es más o menos aceptable, pero que tienes unas ventanas muy malas, ¿vale? Tienes unas ventanas de aluminio, sin rotura, apertura corredera, encima tienes la caja de persiana, que la persiana va por el exterior y la caja va por el interior, ya tenemos un puente térmico, o sea, entonces, pues mira, yo te voy a recomendar que pongas pues un doble ventanal. Ya tienes una ventana cutre, pero vamos a poner otra ventana normalilla, también va a ser cutre porque también es de corredera, por ejemplo, y la ponemos por el exterior. Entonces así tenemos dos ventanas. Si una ventana es muy mala, pues dos ventanas es menos mala, ¿vale? Y funciona muy bien. Y es por ejemplo, la recomendación básica que suelo hacer yo cuando son ventanas correderas, porque de la otra forma ya tropiezan y ya hay otros problemas. Es la recomendación más sencilla, más económica y que funciona muy bien. Funciona muy bien, porque aparte las ventanas es de los puntos más críticos. Después, si ya no tienes aislamiento, claro, por ejemplo, en una vivienda unifamiliar podrías hacerlo tú, pero en un edificio de viviendas sería muy recomendable poner lo que se está poniendo ahora muy de moda, entre comillas, que es el aislamiento SATE. El SATE es un sistema de aislamiento térmico exterior, ¿vale? Yo esto tengo varias obras que lo estoy haciendo, tanto en obras que yo ejerzo como aparejador, como dirección de ejecución de obra, como obras, rehabilitaciones energéticas proyectadas por mí, ¿vale? Entonces, si tengo por ejemplo ahora mismo, estamos acabando un pequeñito edificio de viviendas que tiene, o sea, es del 69, quiero recordar, tiene aislamiento cero, ¿vale? Cero. Tiene cámara de aire, casualidad, tiene cámara de aire, ladrillo y ladrillo, pero ladrillo de estos de 5 centímetros. Que incluso para pasarla, sí, no, de 6, que ahora ya no los hay, pero este es de 6, que para pasar las instalaciones tenían que pasarlas con muchísimo cuidado, pues si no rompían el ladrillo y la cámara de aire dejaba de ser de aire, porque se llenaba de los cachotes de ladrillo. Y claro, aquí tenía aislamiento cero y proyecté 8 centímetros de aislamiento exterior. Vale, yo por mí proyectaría 12 o 16. O cuanto más aislamiento, mejor. Vale, esto es... Y acústico también, aparte de térmico, también ayuda acústicamente. También funciona acústicamente, claro. Pero bueno, ahí sobre todo no íbamos a lo el acústico sería un añadir, un extra. Vale. Yo por mí proyectaría más, pero bueno, la disposición económica de los clientes no podía ser y ya, bueno, tenía 6 y ya le dije, o sea, querían hacer 6 y le dije, no, vámonos a 8 por lo menos, porque si no es tontería. Total, de 6 a 8 la diferencia es 1 euro el metro cuadrado. Perdón, 3 euros el metro cuadrado. Bueno, de ese orden. Y entonces, claro, estamos cogiendo un edificio que tiene aislamiento cero y le estamos poniendo 8 centímetros de aislamiento. 8 centímetros hace 10 años era ciencia ficción. Porque cuando pasaron de poner el Porex, el Polispan, que le dicen las obras, de 2 centímetros... blanco, que es lo que... Exacto, el corcho blanco, aquí también es. Polispan o corcho blanco. Polispan es marca comercial. Dicen es así. Cuando pasaron de poner el corcho blanco de 2 centímetros normalmente ahora se pone, por lo menos aquí, el extrusionado de 3 centímetros, decían, ¡qué barbaridad! Siempre se puso 2 centímetros y ahora se va a poner 3. De 3 a 2 es un 50% más. Era mucho avance. Pero es que ahora se necesita poner 10. Ya. No es que ahora se necesiten, es que, o sea, se necesita por normativa, pero es que menos mal que nos piden poner 10. Y ahora nos van a pedir más porque el código técnico va a aparecer una nueva actualización. La idea es que en 2020 no necesitemos energía para calentar las casas, necesitemos muy poquita, ¿vale? Yo siempre lo digo, el aislamiento es lo más barato
de todo lo que se gasta en una obra. Vale, si es lo más barato, no te gastes muchísimo en otras cosas. Gástatelo en aislamiento, que es lo más barato. O sea, y Claro, eso, esta vivienda de no tener aislamiento a tener 8 centímetros, aquí, por ejemplo, vamos a mejorar 2 letras. dos Dos letras, letras. dos letras en una vivienda Bastante. 69. No está en una letra, no está en la peor de todas, está en la, bueno, la segunda peor o algo así. Mm. Sí, está, creo que está en una F. Es que yo aquí hice el certificado energético de 3 viviendas, ¿vale? No lo hice de todo el edificio. Bueno, es un edificio muy pequeño, todo el edificio suena mucho, pero son en total 7 viviendas, ¿vale? Yo hice el certificado energético de 3 viviendas, ¿vale? Y creo que estaba por la F. Pero Ya, con estas mejoras energéticas lo cambiaríamos, ya me salía el propio certificado, lo mejoramos 2 letras. sí, está muy Esto ya bien. fue hace unos años y con el paso del tiempo, los propietarios, que son familiares, me dijeron, oye, igual es mejor que pongamos un SAT en toda la fachada porque la fachada es vieja y si vamos a pintarla una vez que montamos los andamios, igual es mejor aislarla. Yo también le incidí bastante. Y ahora es cuando lo hice el proyecto y estamos con esta obra. Claro, esto mismo lo comentaba otro compañero en otra charla, lo de a la hora de pintar una fachada, de rehabilitarla, pues el plantearte realmente otras soluciones que al final van a ser mucho mejor. Y Claro. él también hablaba de la fachada ventilada, que no es exactamente el sistema SATE. Aquí en Alicante se estila más funcionan mejor las fachadas ventiladas y Sí, aquí funciona mejor, pero sí que es más cara, es es más bastante caro. más cara, es bastante más cara. Térmicamente funciona mejor, aquí en Galicia también, porque como tienes una hoja separada y aquí llueve mucho, pues nada, que moje esa hoja y es como una capa de sacrificio. Y de ahí para adelante ya tengo Todo la seco. cámara de aire ventilada y tal, por las gotitas que entran o lo que sea, el aislamiento y de ahí para adentro estoy protegido. Aquí funciona mejor la ventilada y es más dura, o sea, no nos vamos a engañar. Pero claro, el precio aquí anda de un 40, 50, 60% mayor, depende de qué Claro. material uses. Pero claro, de gastarte 60 euros metro cuadrado a gastarte 90 ya con una transventilada baratilla. Ya. Cambia mucho, pero sí que funciona bien. Y otra Pero es solución es inyectar. Cuéntanos un poco sí, otra. Bueno, hay dos soluciones más que yo conozca, la de inyectar y la de por dentro. claro, sí. En Explícanos un una, poco. para mejorar térmicamente un cerramiento hay 3 opciones, por fuera, por dentro o por la cámara. Ya está. Ya está. Vamos a ver. Por fuera, el inconveniente sería eso, que tenemos que poner de acuerdo a toda la comunidad de vecinos. En esta obra no hay problema porque es un pequeño edificio y son 2 hermanos y una madre. Se pusieron de acuerdo familiarmente, ya está, ¿vale? eh, la gente puede hacer vida normal en las viviendas. Aquí, por ejemplo, tienen viviendas alquiladas, hace vida normal. De repente ve obreros y andamios por ahí por la ventana, pero bueno, está un par de meses así y después tiene una vivienda como Dios manda, ¿no? Y eso, y no te resta superficie útil. Por el interior, voy por el interior primero y después te explico el de la cámara. Por el interior, el inconveniente es que, claro, para empezar, ya te está suponiendo un trastorno. Porque si estás viviendo, claro, si están en obras, ya que te vas a dormir para la otra habitación, después te vuelves, te ponen aislamiento, normalmente se pone con un pladur o similar, un panel de yeso laminado, ahora yo hice la marca comercial, pero da igual. Claro, y te resta superficie. Se usa el yeso laminado, porque el yeso laminado te ocupa 1,5 cm, aunque pongas doble planta por la gente que quiere darle cabezazos y dice, tengo miedo que se me rompa la pared y quiero darme cabezazos, pones una doble lámina, es igual, son 3 centímetros, pero después en el resto del espesor puedes tener todo aislamiento. Entonces, si pones, por ejemplo, pues unas guías para el cartón yeso de 8 centímetros, pues puedes tener ese hueco de 8 centímetros relleno de aislamiento y después tienes el cartón yeso. Si pusiera el ladrillo, ¿qué pasaría? Que necesitas 8 centímetros para el aislamiento, Claro, 8 centímetros para el ladrillo, el revestido y el pintado del ladrillo. Y claro, entonces resta muchísimo. Claro, estás cerca de los 20 centímetros que pierdes de superficie. Vale, aparte de ponerte a colocar ladrillos y todo eso. Si tienes instalaciones por el exterior, o sea, por el exterior no, por el interior, pero en la pared de cerramiento, claro, tienes que sacar los enchufes para la nueva hoja que estamos haciendo. Y siempre es un trastorno. Claro, si los vecinos no quieren hacer la obra y tal, pues mira, oye, pues voy a hacerlo por dentro.
y aparte acaba siendo más caro realmente, ¿no? Porque tienes que aislarte todo Las tu zona. carpinterías tampoco tendrías que... Exacto, exacto, exacto. Y después está lo de las cámaras. Lo de las cámaras funciona bien, tienes que tener un espesor de cámara mínimo. No sé cuánto es, pero evidentemente si tienes una cámara de 3 centímetros no puedes inyectar. No porque no das cubierto todo. Se puede inyectar varios productos. A mí me gustaría ver algo de inyectado de celulosa, que se hace con Sí, periódicos reciclados. Y pero están dicen que en zonas húmedas de humedad no, que eso es claro, claro. mejor en fibras Claro. minerales. Hay que tener mucho cuidado, hay que hacer catas, o sea, todo esto requiere un estudio previo, ¿vale? Requiere un estudio técnico, hacer una cata, o sea, un agujerito en la pared, ver si hay humedades, si no, y todo eso. Si la cámara está completamente seca y no va a tener problemas, pues podemos poner cualquier cosa, ¿vale? Cualquier aislamiento. Hay, por ejemplo, de hecho, espera que tengo aquí una muestra, ya que estamos. Mira, tengo una muestra de celulosa, ¿vale? No sé si Ajá. se Claro, y verá. esto es reciclado, encima, Papel reciclado. Sí, 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 sí. Y lo insuflan como una especie de aspiradora, pero al revés, porque insuflan en vez de aspirar, hacen unos huecos cada cierto tiempo, cada metro y medio, no lo sé bien, debajo de las ventanas encima, se proyecta, queda compacta, que la gente no tenga miedo porque tiene unas resinas que lo hacen completamente sin problemas estoy viendo el comportamiento ante el fuego, porque dice, oh, si tengo la casa de papel y me arde, no, porque esto no arde. O sea, en el momento que cese la llama, cesa la combustión, no es inflamable, ¿vale? Bueno, tiene sus características contra el fuego. Y si hay peligro de humedad, se puede insuflar esto que son las perlitas de poliestireno, grafito, estas no bueno, las cada uno le llama de conocía. una forma. Son Ah, como el poliestireno, pero las perlas sueltas. Entonces, claro, va ocupando todo. Y está muy guay. Y pues hay el insuflado de poliuretano. Es una espuma de poliuretano, como la que se proyecta. Es menos densa, porque, claro, en tabiques un poco flojos, de estos que te decía, de 5, de 6 centímetros, al hacer presión puede crear abombamientos o algo así. Entonces tiene menos densidad. Y también cubriría toda la cámara. Entonces, así, ni tenemos que montar andamios por fuera, ni molestamos a los de dentro. solo los Simplemente, agujeritos. claro, se pueden hacer unos agujeritos que pueden ser por dentro o por fuera. Bueno, unos agujeritos que son bastantes, Ya. para que quede bien rellena. Esto se comprueba termográficamente, se sabe hasta dónde llegó el aislamiento, porque no quede un hueco ahí sin aislamiento y tener todas las pérdidas por ahí. Y claro, supone, no molestas mucho a los de dentro, no montas andamio por fuera, pero claro, solo puedes tener el espesor que tiene la cámara de aire. Si tienes una cámara de 10, que suena mucho, pero antes había quien hacía cámaras grandes, pues decía, la cámara de aire aísla un montón de aire. Y tenían cámaras grandes. De 10 no, pero de 7, 8 sí que había muchas. Pero si tienes una cámara de 2 o de 3 no te vale la pena. No das cubierto y aparte son 3 centímetros de aislamiento, que es muchísimo mejor que 0, pero es muy poco. Es muy poco. Entonces yo ahí me iría a un SATE si se puede. Yo, si se puede, me iría siempre a un SATE. Aparte funciona mejor por temas de, bueno, ya es un tema más técnico, por la curva de presiones de agua, tema de condensaciones, como la cara fría está fuera, pues entonces nunca vas a tener condensaciones. Una vivienda igual, pero ya dentro de Galicia, o sea, ya no te digo Galicia-Canarias, ¿vale? Por coger un punto muy al norte y otro muy al sur. En Galicia no es lo mismo en una alta montaña, en Orense, que como estoy yo al lado de la costa en Pontevedra, ¿vale? Incluso por vientos, por temperatura, por La clima, humedad cambio, relativa. si estás al lado del río, que si no, o sea, cada vivienda tiene que ser es como un cuerpo vivo, cada vivienda tiene que ser diferente. Eso en cuanto a la demanda de energía, y después, claro, evidentemente, si tú no tienes lo que es mucha demanda, porque tienes cerramientos, vamos a poner decentes, porque buenos es difícil, cerramientos decentes, ventanas decentes, los puntos técnicos más o menos controlados. Ah, perdona, que no te conté. En el sistema SATE del aislamiento por fuera, como pasas delante de los pilares y de los cantos de los forjados, Te ahorra. rompemos el puente térmico. Exacto. Te comentaba antes que el puente térmico anda del orden de un 25% de las pérdidas energéticas. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, por mucho que aísle la cámara, al llegar al forjado para, y al llegar al pilar se para. Aíslas este cuadrado. Y de la otra forma, es ponerte un abrigo. O sea, yo pierdo calor, nosotros como humanos perdemos calor por la cabeza, por las manos y por los pies. Con los pies fríos estamos incómodos.
Nos ponemos un abrigo, nos cubrimos completamente y ahí no tenemos puente térmico. Tenemos puente térmico si nos quitamos la capucha y perdemos calor por la cabeza. O sea, podríamos hacer ese símil un poco raro, ¿no? Pero sería algo así. El SAT es ponerle un abrigo a nuestra vivienda y que nos aísle todo, menos las ventanas porque necesitamos los huequitos para respirar. Podríamos definirlo así. Vale, entonces, necesitamos esa cantidad de energía para llegar a estos 20 grados. ¿Cómo la conseguimos? La conseguimos con una caldera de gasoil, de electricidad, con una caldera de pellets, con una caldera de gas, con lo que sea. Vale, si tienes una caldera del año 85 de gasoil, de estas que ya casi no se ponen, pues yo te digo, es que tú no es que tengas mucha demanda, tu vivienda está medianamente bien construida y aparte a lo mejor le hizo una reforma reciente y se le dio por poner el aislamiento, que no es muy usual. Pero lo que pasa es que cada kilovatio de energía que necesitas para calentar la casa, necesitas 2, o sea, para producir un kilovatio necesitas 2 porque tienes una caldera muy poco eficiente. Vale, imagínate una eficiencia de un 50%. Para producir 1 necesitas 2. Y si coges una caldera con una eficiencia de un 90%, número redondo y muy factible porque ya está en el 90 y tantos por ciento, pues para 1 kilovatio necesitarías 1,1 o algo así, no voy a hacer la cuenta, pero algo así. Digamos que con 10 kilovatios conseguirías 9 de calor. De la otra forma, con 10 kilovatios necesitarías 5 de calor. Vale, entonces, claro, oye, que aquí a tu vivienda, a tu edificio, llega el gas ciudad, por ejemplo. El gas ciudad, por ejemplo, dentro de lo malo, que son todas las métodos de producción de energía, el gas natural es de lo menos malo. El gas ciudad, sí, el gas natural, que es el gas ciudad, es de lo menos malo. Si ya tienes la conexión hecha y tienes posibilidad de conectarte, pues si te compras una caldera, y además de ser una caldera estándar, es una caldera de condensación, pues en vez de el 92% de eficiencia vas a tener el 102%. Esto de pasar del 100% ya es otro tema, pero bueno, supongamos un 100% Vale. claro, es que cualquier kilovatio de aquí lo vas a conseguir aquí. ¿Vale? Claro. Y aparte puedes ver que el gas natural ya no es solo lo que consuma, sino que el gas natural es muchísimo más ecológico quemar gas natural que quemar, o sea, no quemar electricidad, sino la electricidad que nos llega no es limpia. Es que la gente se piensa que no, yo enchufo y la electricidad no es limpia. Lo que pasa es que están quemando el petróleo en otro sitio, en otra refinería. Es limpia en tu casa, pero es sucia en otro lado. Es cierto que en el otro lado, a ver, es un sitio específico para eso, entonces no contamina tanto. No es como un coche que va quemando por toda la carretera y tenemos muchos coches y contaminan mucho. Es como una mini central eléctrica cada vehículo, ¿no? Pero claro, lo más sucio de todo es la electricidad. Por eso, por ejemplo, es difícil conseguir buenas eficiencias energéticas, buenas etiquetas en Canarias, en Mallorca, en Ibiza, porque ahí lo que más consumen es el aire acondicionado y siempre es eléctrico, porque siempre es una bomba de calor de aire acondicionado y siempre funciona con electricidad. Entonces, en julio y en agosto, es que es increíble la factura que tienen y lo que contaminan y todo eso. Entonces tienen muy poco margen de maniobra ahí. Te puedo contar, por ejemplo, Elena, que yo, bueno, tengo un muy amigo que está, bueno, ya lleva 11 años trabajando en Ibiza, es ingeniero, y cuando empezó el tema de las etiquetas energéticas, ellos lo hacen en el estudio, pero aún no lo controlaba mucho. Entonces me llamaba a mí, yo era como su asesor personal, y yo le digo, tú ahí trabajas y yo aquí te asesoro. Pero conseguimos rebajar una letra en la etiqueta energética, ¿sabes con qué mejora? Colocando un toldo. Un toldo, fíjate. Un toldo. Era una vivienda en un edificio muy pequeña, o sea, te estoy hablando de, no sé, 40, 50 metros cuadrados, solo una habitación, y tenía una orientación norte y una orientación sur. Pues en el sur le pegaba muchísimo el sol. Colocamos un toldo y con el sombreamiento conseguía gastar más confort y consumir muchísima menos energía para la climatización, o sea, en este caso para la refrigeración verano, y conseguimos bajar una letra, ¿eh? Es una pasada, colocando un toldo. Tengo toldos, menos mal. Toldos al sur. Claro, lo que vale un toldo, porque aparte tenía terracita, o sea, era no sé si era un ático, pero bueno, tenía terracita delante, o sea, claro, en una vivienda normal o común no puedes poner un toldo, pero ahí
tenía la terracita, podía poner un todo, pues ya está, un todo, y listo, ya está, se soluciona. ¿Se necesita mucho dinero para conseguir una mejora energética? Hay veces que sí, hay otras veces que no, un poco sentido común. Vale, unas contraventanas en algunos sitios, o persianas y usarlas, claro. Vale, Claro. no sé cuál era la pregunta, pero... Yo creo que ya has contestado todas las preguntas que tenía para Creo ti, que sí. ¿eh? Sí, era el tema de la producción de energía. Entonces, tenemos que tener calderas eficientes, ¿vale? Además de las eficientes, aquí en Galicia casi es un pecado no usar pellets, ¿vale? Porque aquí en Galicia hay muchos árboles. No demasiados, pero hay muchos árboles, ¿vale? Los pellets o la leña incluso, ¿vale? Porque aquí hay muchos... Mi padre tiene la chimenea de leña en casa, ¿vale? Mm. Es de uso manual, mete tronco y arde, ¿vale? Y lo de pellets, claro, ya está mucho más estudiado, cuando necesitas más calor coges los pellets y todo eso. Pero claro, con los residuos del monte es la materia prima para los pellets. O sea, estás consiguiendo contaminar muchísimo menos, limpiar los montes, ¿vale? Y encima tienes un calor de quemar leña, no de quemar gas, de quemar gasóleo de una refinería o de lo que sea, ¿vale? Aquí en Galicia es que es un pecado no usar pellets, ¿vale? A ver, el problema que tienes es que las calderas de pellets sí que son caras, sí que son más caras que cualquier otra, Ya. ¿vale? Eso sí, eso es cierto, no nos vamos a engañar. Si, por ejemplo, tienes una caldera de pellets, pues tiene mucho mejor rendimiento a efectos del certificado energético que otra caldera, porque no es lo mismo eso, quemar leña. A ver, al quemar leña o pellets estamos produciendo CO2, pero sí que es cierto que los árboles, mientras crecen, cuando después conseguimos los pellets, están absorbiendo el CO2 de la atmósfera. Entonces se considera que tiene un balance neutro. Eso Ah, también es discutible, ¿no? Porque sí, tiene un sí, balance neutro, porque absorbe y después lo suelta, pero a mí me tuvo que llegar a desde través de un una coche, fábrica, ¿no? me tuvo que llegar hasta aquí. Ya. Eso es discutible, pero no obstante siempre está claro que es mejor Que es mejor que la electricidad o que otro tipo. mejor que otra cosa. Y lo mismo para el agua caliente. O sea, si tienes una Mm. caldera eficiente para la calefacción y para el agua caliente y tienes poca demanda, pues consigues una buena calificación. Muy bien. Pues yo creo que, vamos, nos has contado de todo, ya vamos, nos has dejado, yo creo, yo no tengo ninguna duda. Nos has dejado. Bueno, porque tú también sabes mucho del tema. Bueno, algo sé, pero que creo que has dado una visión muy general de lo que es el certificado, de cómo podemos mejorar primero las ventanas, como es el punto más flojo. También tenemos que pensar en cómo de aislado está la fachada, estrategias pensando en la orientación y sabiendo, conociendo un poco la orientación. Y luego ya por último ir a los aparatos que generan la energía que nos hace falta para lograr el confort y velar porque sean las óptimas o las que mejor contaminen menos y las que más fácilmente nos den energía sin consumir. Claro, exacto, ese sería un resumen perfecto. De hecho, a ver, hay calderas o que no hace falta esperar a que exploten para cambiarla, ¿vale? Si tienes una caldera o un calentador, si tienes un calentador pues de agua caliente sanitaria que tiene 30 años, porque aparte los de antes no se estropean nunca, entonces tiene 30 años y dices, uff, igual puedes ir pensando en cambiar. No pienses que te supone un gasto cambiar la caldera, piensa que vas a hacer una inversión, ¿vale? Y que esa caldera o ese termo, ¿vale? Que te va a suponer muchísimo ahorro, además del confort, de que llegas antes a la temperatura, de la eficiencia, que consumes menos, o sea, son todo ventajas. Mm. Por el contrario, hay veces que me tengo encontrado en viviendas que tienen un calentadorcillo, un calentador, con la bombona de butano, con la idea, dice, no tengo este calentador, y dice, no, déjalo, que si pones electricidad vas a consumir más. Vas a consumir más en euros, en energía, y vas a emitir mayores cantidades de CO2. O sea, tienes un calentador aquí de hace 10 años, te funciona, bien, déjalo. Tienes que valorar tú si andar a cambiar la bombona o tal te supone mucho trastorno o no trastorno, pero eficientemente no te preocupes porque el butano, el gas licuado del petróleo, funciona bien, funciona decentemente, también que se me entienda, ¿vale? Funciona decentemente y mejor que otras cosas. Claro. Muy bien. Bueno, pues por último, cuéntanos dónde te podemos encontrar, qué tipo de servicios ofreces, hasta dónde llegan tus servicios. Bueno, pues me podéis encontrar en control y gestión de obras.es.
Ahí, si queréis saber un poco cómo trabajo, mi perspectiva del mundo de la construcción y la arquitectura y la eficiencia energética, tengo un blog, también tengo el videoblog en el canal de YouTube. La mayor parte de los vídeos tienen su correspondiente post, entonces dentro del post ya tienes enlace para el vídeo también. Mis servicios, yo como aparejador o arquitecto técnico, tengo muchísimos servicios, lo explico en un post, tengo muchísimos servicios dentro de la arquitectura y la construcción. Yo sobre todo estoy orientado tanto a eficiencia energética como a dirección de ejecución de obra, es decir, la persona que se va a hacer una casa va a necesitar de un proyecto y de un proyectista y un director de ejecución de obra, que somos los aparejadores para vivienda. Entonces, me estoy enfocando sobre todo en eso, pero hago otras muchas cosas y lo mejor es que entréis en la página web y lo podáis ver. Bueno, Además, me gustaría decir, Elena, que bueno, tengo un descargable preparado para todos los que nos están viendo, que se trata de, es una guía, yo le llamo guía de ahorro energético en el hogar, para que, aunque no nos vayamos a hacer una casa, si la hacemos mejor, pero si no nos vamos a hacer una casa, pues hay pequeños consejos como tips para saber cómo ahorrar mucha energía en nuestra vivienda. O sea, cómo poner el lavavajillas, cómo usar la nevera y muchas cosas que se pueden conseguir importantes ahorros en todo muy esto. bien. Pues nada, ya estamos todos ahí. Está todo aquí abajo, Por aquí así abajo. que ya estamos todos descargando la guía y empezando a ahorrar y a ser más eficientes. Y listo. Y nada más. Y por mi parte, muchas gracias por invitarme, por A ti estar. por toda la información que has compartido, que A creo que ver, ha sido muy interesante. A mí al menos me lo ha parecido, ¿eh? a mí lo que me es más difícil siempre es un poco estructurarla, porque son muchas cosas, vas por un lado, pero después aparece otro y me es un poco más complicado. A ver si ha quedado bastante claro y si no, pues me podéis escribir y preguntarlo lo que queráis sin problema. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias. Nosotros nos vemos en la siguiente charla de Interiorar y hasta pronto.